Y vamos a empezar también a compartir la información para efectos de terminar esta presentación, porque esta presentación tiene 39 diapositivas. Solamente, digámoslo así, llevamos 9. Me indican si están observando la presentación. ¿Sí la están observando? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, compañeros, entonces, volviendo a la clase de la herramienta de potencial espontáneo o SP, siendo las 10:25 de la mañana del día 24 de junio del año 2020. Entonces, recordando rápidamente las 9 diapositivas que vimos ayer, el potencial espontáneo pues es un registro electroquímico, a veces lo clasifican como un registro eléctrico, donde lo que ocurre no es un movimiento de electrones, que es la corriente eléctrica propiamente dicha, sino que ahí es un desplazamiento de iones, sobre todo iones de cloro, que son negativos, que se mueven en la cara del pozo, más exactamente en el contacto entre el filtrado del lodo y el agua de formación, ¿sí? Y lo da, ese intercambio iónico lo da la diferencia de salinidad, ¿sí? La diferencia de salinidad entre el lodo y el agua de formación, tal como lo dice ahí en la diapositiva, el primer párrafo. Y lógicamente ese intercambio iónico se presenta es en las zonas permeables. En las zonas impermeables no se da ese intercambio iónico y lógicamente estas zonas impermeables normalmente un 99% son lutitas conformadas mineralógicamente por arcillas y por eso el registro se utiliza al igual que el gamma ray para identificar la columna estratigráfica o la secuencia de rocas, pero más que identificar en forma clara qué tipo de roca es como tal, lo que nos da es una secuencia de permeabilidad y no permeabilidad, o sea, qué zona es permeable y qué zona no es permeable. Es una herramienta que sirve de apoyo al gamma ray, o sea, es soporte. Si el SP se corrió y lo tenemos disponible, pues al unirlo con el gamma ray o por relacionarlo con el gamma ray, pues sirve para resolver dudas que se tengan en el gamma ray, ¿sí? Este registro, les decía ayer, no siempre se corre, por ejemplo, solo se corre cuando el pozo ha sido perforado con lodo base agua. Si el pozo ha sido perforado con lodo base aceite, pues no se corre porque no va a haber ningún intercambio iónico, entonces lógicamente no va a registrar nada. Entonces, paila. Este registro también pues tiene que ser en hueco abierto, en hueco revestido, pues no se puede porque si el pozo está entubado, pues cómo se va a poder registrar el intercambio iónico, pues no va a haber intercambio iónico. Entonces solo ese intercambio iónico se da en el momento de la perforación, lo repito, entre el filtrado del lodo y el agua de formación. Y obviamente para poder medir ese intercambio iónico con un electrodo, pues tiene que estar el hueco abierto, que son requisitos obviamente indispensables. Decíamos también que la curva puede desplazarse hacia la izquierda o puede desplazarse hacia la derecha. Cuando el lodo o el filtrado del lodo mejor tiene menos salinidad que el agua de formación, que es lo más común que ocurre en las profundidades, entonces el registro va a tener una deflexión hacia la izquierda o un desplazamiento hacia la izquierda y la escala pues es negativa, ya que el movimiento de cloruros desde la formación o zona virgen hacia la zona lavada, que es donde está el filtrado, pues es un movimiento de cloros que son negativos
y obviamente pues la herramienta va a medir en milivoltios esa corriente negativa. Inversamente, cuando el lodo es más salado que el agua de formación, que normalmente ocurre en la parte más somera, o sea, más cerca a la superficie, y uno está perforando con un lodo con buena salinidad, pues lógicamente las aguas que hay en el subsuelo en forma somera o poco profunda son aguas dulces, entonces ahí el filtrado de lodo es más salado que el agua de formación, entonces ahí la deflexión del registro va a ser hacia la derecha, ¿sí? O sea, se desplaza hacia la derecha en escala positiva. Ahora, les decía también que ese registro fue primero que se utilizó en la industria, que es muy sencillo, pero su uso era en forma estática y solamente pues se estacionaba el electrodo al frente de la zona de interés o de la formación productora. Hoy en día pues se corre con un combo de más herramientas, se coloca en la punta de la sonda y se corre en forma dinámica, por lo cual pues el hecho de que vaya moviéndose dificultan lógicamente digamos, el captar ese intercambio iónico, se le dificulta más, y entre más rápido vaya la sonda, pues más malo va a salir el registro SP, con más dificultad va a tener la herramienta para poder detectar el intercambio iónico y lógicamente el registro no sirve. Por eso este registro no lo cobran. Ese registro, pues cuando las condiciones del pozo lo dan, lo corren en forma gratuita, o sea, lo anexan, pero no lo cobran porque normalmente sale malo, debido, repito, a que el registro debe hacerse en forma estática y se hace en forma dinámica, o sea, moviéndose. Y eso dificulta, repito, el que la herramienta registre ese intercambio iónico y por lo cual normalmente sale malo, normalmente. Si sale bueno es porque la sonda se corrió primero pues a una baja velocidad y lo otro es que el espesor de las capas fue considerablemente grande para que el electrodo durara un tiempo considerable al frente de la formación en su recorrido con una suficiente exposición o tiempo de exposición que le permitió poder medir ese intercambio. Entonces, si se dan esas condiciones, pues el registro sale bueno. Y si sale bueno, pues es una buena herramienta, no solo para la litología o el acompañamiento del gamma ray para la construcción de la columna estratigráfica, sino, como les decía ayer terminando la clase, es una buena herramienta para medir el RW, que es la resistividad del agua de formación, y es una variable muy importante en nuestros cálculos, sobre todo los de saturación de agua, que ustedes ya saben, la saturación de agua es clave en todos nuestros cálculos de yacimientos para la caracterización del mismo. O sea, para calcular también saturación de hidrocarburos, reservas, etcétera. O sea, esa variable RW es muy importante en nuestros cálculos ingenieriles. Y repito, el SP, si fue bien corrido, pues es la mejor herramienta, el mejor cálculo. Ahora, lógicamente, pues si el SP no se corrió o el SP salió malo, pues, lógicamente, pues el cálculo de ese RW, pues no va a ser confiable, eso es lógico. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y lo otro que, bueno, ¿y cómo sabemos si el registro es bueno o no es bueno? Que hoy he corrido o no es corrido. El registro gamma ray, pues es como el registro que llamamos nosotros, viene siendo el registro
como patrón de calibración. O sea, haga de cuenta, es como el referente ahí, el referente que nos va a indicar si el SP salió bueno. O sea, es un testigo. Yo comparo el registro SP con el gamma ray, y como les explicaba ayer antes de terminar la clase, si hay simetría, no importa si la simetría es directa o es inversa, pues entonces esa simetría me indica a mí que el registro SP salió bueno. Otro cálculo importante de uso del SP es el volumen de arcillas. Calcular el volumen de arcillas utilizando el registro SP también es un estimativo bueno. Eso lo vamos a ver cuando hagamos los talleres y obviamente pues ahí nos vamos a dar cuenta de esos atributos que tiene esta herramienta. Entonces, continuando pues con el registro como tal, aquí están los gráficos que nos indican lo que les he dicho textualmente. Estoy esperando que a ustedes les llegue la siguiente diapositiva. Yo ya hice el paso a la siguiente diapositiva, pero veo que no les está llegando, no les ha llegado la imagen. Vamos a ver qué es lo que pasa con el internet. Está buscando red. Parece que está caído el internet. Revisamos, muchachos, porque andamos con el internet caído. Bueno, aquí ya les llegó la imagen, ¿cierto? A mí no, profe. ¿No les ha llegado? De la siguiente diapositiva no, señor. A mí tampoco. Sí, esperemos porque sí está lenta la señal. Creo que ya. Ya les llegó. Sí, señor. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que vemos en la diapositiva, nuevamente pues les explico el principio físico. Hay un electrodo en superficie consumido en un fluido que es el mismo lodo que ocupa el pozo, y hay un voltímetro que me mide esa corriente que detecta el electrodo que está dentro del pozo, que es el que viene viajando. Y pues ahí tenemos la secuencia litológica, de lutitas, arenas, lutitas, algunas limpias, algunas sucias, calizas. Aquí tenemos una arena con buena porosidad, otras tendrán baja porosidad. Entonces, dependiendo de dos variables, me va a dar el registro. Aquí tenemos la curva, estoy indicando con el ratoncito, el indicador. Si ustedes ven aquí la curvita, estamos molestando el internet, compañeros. A ver, esperemos a ver porque estamos molestando mucho el internet.
Bueno, vamos a ver cómo nos va. Está grave la situación de internet hoy. Bueno, entonces, no sé si ustedes vean el movimiento del cursor. No lo ven, ¿no? Sí, profe, yo veo que ahí usted lo está moviendo el mouse. Bueno, sí. Sí, hay dificultades que observo aquí. Internet, pues ahí estoy conectado, ¿no? Pero es que yo como también me observo en el celular, lo que yo observo en el celular es lo que ustedes tienen que observar allá también. Bueno, porque una cosa es mi portátil, ahí yo estoy en la plataforma, pero yo como me conecto 2 veces, además de ser el protagonista que les estoy enviando la información, también soy receptor de la información por otro lado, y de esa forma pues le hago seguimiento o auditoría a la clase y me doy cuenta si ustedes están recibiendo la señal o no. Entonces, aquí tenemos al lado izquierdo pues la columna estratigráfica y una figura que nos indica cómo es el proceso de la comunicación o información entre los, digamos, electrodos de la herramienta, el que viene en el pozo y el que está en superficie. Y en la mitad, en el centro, tenemos el registro, el perfil, con escala negativa, no nos dan los valores, pero de negativo a positivo, obviamente son valores que van de izquierda a derecha, de negativo a positivo, y en la parte de las rocas impermeables o líneas de lutitas, que es el 0, pues nos está mostrando ahí la curva prácticamente por el 0 donde no hay permeabilidad, y cuando llegamos frente a la arena, entonces ahí en la arena ya hay permeabilidad y ahí el registro tiene su deflexión hacia la izquierda. Y en ese caso, pues es porque el lodo es menos salado que el agua de formación. Luego volvemos a la zona impermeable o de lutitas y vuelve a la línea de 0 porque no hay intercambio iónico, y luego llegamos a la zona de caliza. En la zona de caliza, pues si la caliza no está fracturada, también va a marcar 0. ¿Por qué? Porque la caliza como tal es impermeable, pero si está fracturada, pues la fractura le da permeabilidad. Entonces, esa fractura, ustedes ya por conceptos de petrofísica en las calizas o rocas carbonatadas, eso ya se conoce como porosidad secundaria. Y obviamente también podemos decir análogamente que es una permeabilidad secundaria. Entonces, esa fractura pues, nos van a indicar también un intercambio iónico y la curva va a tener deflexión también. ¿Ya? Sin embargo, no siempre se presentan esas curvas de esa forma plana como la vemos ahí pintada. Normalmente las calizas pues se van a dar picos, y esos picos se van a presentar en cada una de las fracturas. La única forma que en una caliza lleguemos a tener una curva continua es porque la fractura la roca caliza está microfracturada, o sea, hay suficientes fracturas entre sí interconectadas, ¿sí? Y la roca prácticamente podemos decir que está triturada de tal forma de que le da continuidad a la curva. Pero cuando la roca no está bien fracturada, pues lógicamente esto va a generar picos, ¿sí? De pronto les voy a mostrar, voy a salir en esta presentación, les voy a mostrar nuevamente una caliza como está en la naturaleza. Por aquí tengo lo del fracking, una clase que di anoche, y la dejé abierta. Aquí tenemos, por ejemplo, una roca generadora, ¿sí? Esta es la formación La Luna. Ahí, como se pueden dar cuenta, se ven los fósiles. Esta es una roca rica en materia orgánica. Normalmente, pues tiene microfósiles.
como se pueden dar cuenta, la textura es esquistosa. No significa que sea un esquisto, no es un esquisto, sino su textura es esquistosa. Esta formación, la luna aflora aquí en Santander por muchos lados, en Lebrija. Yo tomé esta fotografía en Lebrija hacia la vereda La Aurora, por ahí en una quebrada que se llama La Sorda. Ahí aflora y ahí tomé la fotografía. Entonces, esta es el miembro Ujijama, que es de lutita. Es una lutita porque la luna también tiene dos miembros de caliza, superior y el inferior. Aquí tenemos una caliza, esa fotografía. Espere que se vaya el de los aguacates. Bueno, esta caliza es la formación, esa es la formación, se me fue el nombre, tablazo, es la formación tablazo. Normalmente, pues esta fotografía uno la baja por internet, pero esta sí la tomé yo y queda en la nueva vía que va de Bucaramanga a San Vicente de Chucurí. Y como ustedes se pueden dar cuenta, la roca está fracturada, ¿sí? Esa fractura se debe a los esfuerzos tectónicos que lógicamente se dan en la zona, porque ustedes saben que estamos en donde confluyen o en el vértice de tres placas tectónicas que son activas, se mueven de forma convergente entre ellas, y eso pues genera que la caliza, que es una roca muy frágil, así como el vidrio es muy frágil, puede ser dura pero frágil, entonces hace que ella se fracture, el cristal se rompa así. Esto nosotros en el léxico petrolero, cuando ven yacimientos, estos son los famosos yacimientos naturalmente fracturados, en donde se aloja el petróleo cuando la roca es almacenadora, o sea, cuando es una caliza almacenadora. El petróleo no está como en las areniscas, que está en los poros. La arenisca, pues el petróleo está en el medio poroso. Esos espacios que se dan entre los granos, como en la figura inferior derecha, ¿sí? Sino que aquí el petróleo se arroja, o se aloja mejor, se aloja dentro de la fractura. ¿Sí? Ahí es donde está metido el petróleo, dentro de la fractura. Entonces, cuando la roca se perfora con el taladro, pues esas fracturas también quedan expuestas en la cara del pozo, y cuando el registro SP pasa, pues obviamente va a identificar esas fracturas por la interconexión. Esta, por ejemplo, es la textura de una arenisca. Es la arenisca. La arenisca, pues, vista a simple vista, ¿no? Vista a simple vista, no en el microscopio. Si uno le hace zoom a esta imagen, pues lo que va a obtener es esta figura que vemos en la parte inferior derecha. Esto ya es en el microscopio. Bueno, esto estoy explicando ahí unos conceptos sobre fracking. Y si a ustedes más adelante les interesa, yo les puedo dar una clase sobre todo esto de fracking, que son las charlas que yo doy normalmente, en las cuales inclusive les hablo bien de registros y radioactividad y todas esas cosas, composiciones mineralógicas. Bueno, allá yo fue donde fui a tomar, en este sitio fui a tomar las muestras para la parte del estudio mineralógico. Ese es un SODME, que son los ripios que sacaron del túnel que están construyendo en la ruta del cacao, y ahí cruzan la formación Umir, cruzan la formación La Luna. Entonces son ripios de la Luna. Yo tomé muestras de esos ripios, al igual que lo hizo la ANH, y la ANH con esos ripios, y mandó a hacer este estudio, un estudio de la composición mineralógica de la formación La Luna, vea, como dicen, cuantificación
demuestra por datación de rayos X de la formación El Salto, La Luna y Umir. ¿De dónde los obtuvieron? De ahí, de ese túnel que se llama el túnel de la Sorda, por el nombre de la quebrada La Sorda. Y esos son los ripios, ¿sí? Son los ripios, y por ahí pues aflora la formación La Luna, en esos ripios o en esa parte del túnel. Y es una forma de poder identificar qué es lo que nosotros nos vamos a encontrar. Bueno, nosotros no, la industria petrolera, cuando haga los pozos horizontales para el fracking, pues los ripios que va a sacar son los ripios que se obtuvieron en el túnel. No es lo mismo, ¿sí? Una de las cosas, por ejemplo, que observamos es que estos sonmes genera unos lisiviados, ¿sí? O sea, él genera unos lisiviados producto de las aguas lluvias, pues lavan los sedimentos, o lo que serían los ripios que sacaría la industria petrolera al perforar las formaciones y dejarlos en piscinas, superficie. Pues aquí no son piscinas, sino son, esto lo llaman sodmes, son montañas de ripios que sacó el consorcio de la ruta del cacao, construyendo el túnel, o dos túneles, un túnel, el túnel de La Paz, el otro es el túnel de la Sorda, en la nueva vía que se está haciendo para Barranca Bermeja. Entonces, hacia la parte de abajo encontramos unas piscinas, que es donde llegan, digamos, los lisiviados del sol. Y ustedes, como se pueden dar cuenta, la piscina es negra, tiene una nata negra, y el olor, pues, es un olor característico a huevo podrido, porque tiene mucho H2SO4, ácido sulfídrico. ¿Y por qué? Porque dentro de la composición de la roca es rica en H2O, y el H2O mezclado con o sea, el ácido, el sulfúrico, el sulfuro del H2 es mezclado con el agua, cuando llueve genera el ácido sulfídrico, ¿sí? Y ese ácido sulfídrico es el olor característico a huevo podrido, que es el famoso peo químico, que uno en el bachillerato, la materia de química, cuando llegan al laboratorio, pues todos lo construimos o lo hicimos, ¿sí? Y uno en el organismo también, cuando come huevo, pues también hace huevo o frijoles, también produce el ácido sulfídrico en los famosos peos o pedos. Eso, y allá obviamente también tomamos muestras de agua, las llevamos al laboratorio para mirar la composición. Ahora, ¿por qué esta agua es negra y por qué se forma ácido sulfídrico? Porque la formación UMIR, ¿sí?, como lo ven aquí en el estudio que hizo la ANH, ahí está la formación UMIR. Entonces, ahí hay ripios mezclados de las tres formaciones: El Salto, La Luna y Umir. Y la formación Umir es rica en carbón, ¿sí? Es rica en carbón. Y al ser rica en carbón, pues el carbón es el que tiene el azufre, y obviamente también al mezclarse con el agua, pues genera el ácido sulfídrico. Bueno, pero eso es, bueno, aquí porque tengo unos estudios que hicieron aquí en Vigajagual, en el matadero de Vigajagual hidrográfico, porque trajeron reses de allá al matadero y las devolvieron, no, las sacrificaron, y las cremaron, y no se las recibieron al finquero. Este fue también el objetivo por el cual yo hice el estudio, porque resulta de que ese sodme, al generar esos lisiviados pues terminan en una quebrada más abajo, hay varios potreros, aguas abajo, el ganado tomó de esas aguas, muchas se enfermaron y se murieron, y las que no se murieron, pues el señor las llevó al matadero de Bucaramanga, en Vijagual, y en Vijagual les hacen exámenes a las vísceras, como los que tenemos aquí, y ese ganado no lo aceptaron y lo cremaron. ¿Por qué? Porque le encontraron de que ese ganado tenía obviamente degeneración en el hígado, como aparece aquí en este estudio,
Y ese problema lo da debido a los minerales pesados que contiene el agua, obviamente producto de los lisiviados de esos ripios. Eso, compañero, es la pelea mía que tengo contra el fracking, o una de las razones por las cuales yo me opongo, porque lógicamente, como ya les he explicado, la formación La Luna se extiende desde Aguachica hasta Puerto Boyacá y de cordillera a cordillera. Son 8.300 kilómetros cuadrados. Es un solo yacimiento de roca generadora regional que al darle luz verde, después de que obviamente hagan los pilotos y que en los pilotos no va a pasar nada, lógicamente no va a pasar nada, va a llevar a que se extiendan el fracking por todo el Magdalena Medio, y todo el Magdalena Medio pues va a quedar lleno de piscinas de estos ripios, y así va a quedar igualito, no con estas montañas, pero va a quedar, cada locación de Multipozos va a dejar mínimo 35 piscinas llenas de ripios de esas rocas, que lógicamente van a estar pues con geomembranas, ¿sí? Protegidas por geomembranas. A muchas de ellas pues les echarán tierra encima y las tapan y les siembran pasto y queda como unas canchas de tenis ahí. Pero el problema es que las geomembranas con el tiempo se van a deteriorar, se rompen y todos esos lixiviados se van a filtrar, y si los dejan destapados y en zonas inundables pues se van a rebosar, y eso, mejor dicho, va a ser un mierdero. A futuro pues va a contaminar caños, ciénagas, ríos con todos esos minerales pesados, y va a generar un problema de salubridad, inclusive también alimenticio, o sea, la seguridad alimenticia de la zona va a quedar comprometida a futuro. O sea, eso no es inmediato, eso se va a ver con el tiempo, y cuando ya tengamos el Magdalena Medio como las zonas de fracking de Estados Unidos, que si usted las observa, esta es la Luna, tenemos ese mapa, su fuente es la ANH, y vemos cómo se extiende desde Aguachica hasta Puerto Boyacá. Como les dije, 8.000, según la ANH, tiene 8.300 kilómetros cuadrados. Esas fotografías que yo estoy colocando ahí es Estados Unidos, donde se ha hecho fracking. Son imágenes aéreas. Eso es lo que usted va a observar en el Magdalena Medio dentro de 15, 20 años, cuando ya el fracking se haya extendido por toda la región, por todo el Magdalena Medio. Este es el mapa de pozos de la Cira Infante. Aquí es la Cira y aquí abajo es Infante. Entonces, dése cuenta, este yacimiento solo tiene 62 kilómetros cuadrados, tiene más de 5.000 pozos. Entonces, yo lo que le digo a los que asisten a mi charla sobre fracking, extienda este mapa en todo el Magdalena Medio. O sea, eso mismo de las Cira Infantas, extiéndalo desde Aguachica hasta Puerto Boyacá. Entonces, usted pasa hoy por aire en un avión o un helicóptero por encima de la Cira Infanta, y lo que usted ve ahí en la Cira Infanta, imagínenselo que las Cira Infantas lo extienden desde Aguachica hasta Puerto Boyacá, igual lleno de locaciones, lleno de piscinas de ripios radiactivos, mejor dicho, va a haber un mierdero. ¿Sí? Un mierdero es una cosa impresionante. Inclusive aquí yo tengo un video de un documental que hizo Caracol, ¿sí? Televisión. De pronto ustedes lo vieron, sobre el manejo de los ripios, y eso que son yacimientos convencionales, ¿sí? Yacimientos convencionales. Voy a ponerle volumen a ver, aunque yo creo que eso nos va a generar un eco. Preparen sus oídos los que tienen audífonos. Y ahí es donde están botando los ripios de lodos. Ahora ya no encuentro aquí el volumen. A ver.
Y vamos a tener eco ahí. Profe, dejó el video sin sonido. Lo que sucede es que mi computador no tiene el portátil. Espere. Es que el portátil mío no tiene bien el sonido de salida. El audio de salida está malo. Por eso es que yo utilizo el celular para poder, digamos, que ustedes me escuchen. Ustedes me están escuchando es por mi conexión por el celular. El portátil, pues, no tiene buen audio de salida y por eso ustedes no lo escuchan. Y si yo le dejo prendido el micrófono de mi celular para que escuchen el audio del portátil, entonces se genera el eco ese que ustedes escuchan. Pero yo les voy a pasar el video al WhatsApp para que lo escuchen. Pero a grandes rasgos lo que está ocurriendo ahí en la Cira Infanta es con todos los ripios de perforación que llegan ahí, pues han afectado 26 familias de una vereda, que es donde se concentran todos esos lodos de perforación y prácticamente se acabó sus ecosistemas, su fauna, su flora, sus peces, digamos, la parte también de contaminación visual del paisaje, todo. Y es un documental que hizo la Caracol Televisión como de 8 minutos, pues escuchando la queja de las comunidades, los malos olores, las enfermedades que se les ha generado. Entonces yo lo que hago aquí cuando hay la charla es ese mismo problema que en este momento pues está centrado o es un foco en una vereda, pues imagínense lo extendido por todo el Magdalena Medio. Obviamente las Cira Infantas todo eso lo concentran en una sola vereda y esa vereda pues es la afectada. Pero la industria petrolera cuando haga fracking, primero pues la cuenca del Magdalena Medio no se la van a adjudicar a una sola compañía, ¿sí? Van a haber muchas empresas porque va a ser por bloques. Entonces, eso vamos a tener finalmente, póngale 30, 40 empresas haciendo fracking, cada una en su bloquecito. Y cada una pues va a tener un punto de concentración de ripios. Lo normal o lo común es lo que usted ve en la fotografía que tiene en pantalla. Es que cada locación va a tener su propia disposición de ripios y por eso para el fracking se establecen locaciones de 7, 8, 10, 12 hectáreas. No porque el taladro sea
diferente al convencional que tenemos top dry, ¿no? Es el mismo taladro. Y mientras que, por ejemplo, en la perforación convencional, la locación tiene 1 a 2 hectáreas nada más porque solo quedan por ahí 2 o 3 piscinas de ripios, pues recuerden que aquí va a ser perforado horizontalmente de cada plataforma, se va a hacer multiposto con 8 o 10 secciones horizontales, entonces la cantidad de ripios que van a salir son, digamos, 10 veces, 15 veces más ripios que en un pozo vertical convencional, por lo cual no van a quedar 3, sino 30, 35 piscinas en cada locación. Por eso el espacio o el área que requiere cada locación es por la cantidad de piscinas que van a quedar. Y eso va a quedar esparcido por todo el Magdalena Medio, por todo el Magdalena Medio. Cada empresa hace su bloque. Y obvio que ninguna empresa le va a recibir ripios al otro. Cada cual mirará cómo lo resuelve, a no ser que eso se reglamente desde el Ministerio de Minas o la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la ANLA o el Congreso, pues expida una ley que obligue, por ejemplo, a que, como lo dijo un día en la UDES, el anterior presidente de la ANH, este señor Morelli, a raíz de mi intervención donde pues puse a consideración este punto. Yo dije, bueno, ¿y ahí qué van a hacer ustedes con esos ripios tanto radioactivos y llenos de minerales pesados y cómo vamos a hacer ahí con el medio ambiente, todo el Magdalena Medio lleno de eso? Y el señor dijo, no, pues vamos a ver si hacemos de que todas las empresas lleven esos ripios a La Guajira o por allá al desierto de la Tatacoa, al Huila. Pues a mí me dio risa, porque obligar a las empresas petroleras que carguen esos ripios hasta La Guajira, primero hay que esperar a ver si los guajiros aceptan que le lleven todas esas basuras para allá. O en el Huila van a aceptar que todos los ripios del Magdalena Medio vayan a llegar al Huila. Pues primero no creo que las comunidades lo acepten. Y segundo, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? O sea, el transporte de esos ripios vale más que el crudo que van a sacar. O sea, sale más caro el caldo que los huevos. Pero eso fue lo que se le ocurrió a él, así a la ligera, decir que iba a ser la solución. Obviamente que eso no es una solución. Ya en la UI se hizo una tesis de grado sobre cuál sería el posible manejo de eso, y la tesis lo que lleva a la conclusión es que esos ripios con minerales pesados e isótopos radioactivos hay que desencapsularlos en bloques de hormigón y lógicamente pues colocarlos en un sitio de disposición donde por kilómetros a la redonda no haya vivienda. En el caso, por ejemplo, de las plantas de energía nuclear, los ripios radiactivos los se encapsulan también en bloques de hormigón y los mandan al fondo del mar. Pero lógicamente la cantidad de ripios radiactivos que salen de una planta nuclear son mucho menores, muchísimo menores a los ripios que vamos a sacar o que va a sacar la industria en la perforación, obviamente, del fracking. Ese es un problema berraco. Si nosotros miramos el fracking, por ejemplo, en Texas, de 1997 al 2017, y eso que allá es un desierto, observen cómo va a través del tiempo avanzando la cuadrícula de pozos. ¿Sí? Eso es hoy en día una imagen aérea. ¿Sí? Entonces ahí ustedes ven cómo va avanzando, y esa es una imagen aérea en Estados Unidos donde se hace fracking. Esa fotografía que ustedes están viendo en California de fracking, haga de cuenta, ese es el Magdalena Medio, usted viajando como ingeniero dentro de 10 años, 15 años, de Bogotá a Santa Marta o a Cartagena, a unas vacaciones con su familia, y desde la ventana del avión de Avianca, mira el Magdalena Medio, compañeros, así lo van a ver ustedes, así. Haga de cuenta, ese es el Magdalena Medio entre 15 y 20 años. Imagínense el mierdero, ¿sí?, que eso va a generar. Bueno, pero me estoy saliendo del tema.
es interesante porque es de nuestra competencia como ingenieros de petróleo, pero es interesante poder que ustedes profundicen sobre el tema de fracking, porque lógicamente lo que le cuentan mis colegas, compañeros, profesores, y lo que escuchan ustedes en las charlas que da la industria petrolera, pues todo es una maravilla, ¿sí? Nadie le habla de los problemas que va a generar de tipos de salubridad, afectaciones ambientales, cosas así. Nadie se lo va a decir, ¿sí? Nadie se lo va a decir. Eso es como cuando usted va al médico y el médico le formula un medicamento, él no le habla de los efectos secundarios de esos medicamentos, ¿sí? A no ser que sea un tipo con una ética profesional muy grande y si los efectos secundarios pues, son graves, pues él no le va a recetar los medicamentos, ¿sí? Y son muy pocos los médicos que lógicamente cuestionan los medicamentos y le hacen sus críticas a las empresas farmacéuticas, muy pocos. A mí, en el caso como ingeniero de petróleos y como docente de la universidad, docente de ustedes, a mí me pasa lo mismo que le pasaría a un médico que cuestiona un medicamento, ¿sí? Eso no significa que él se esté oponiendo a la medicina, sino que está poniendo el dedo en la llaga y cuestiona, bueno, los efectos secundarios de este medicamento. Yo qué saco con darle a mi paciente, por ejemplo, este medicamento para la hipertensión, si le va a generar un cáncer, ¿sí? O un problema secundario de pronto más grave que la misma enfermedad que le quiero curar. A mí me pasa lo mismo como ingeniero de petróleo. Y eso es la ética profesional, compañero. Uno tiene que ser ético y mirar los pros y los contras. Uno no puede, por la codicia y la avaricia de ir a sacar una riqueza, ir a afectar otra riqueza de pronto hasta más valiosa que la que se va a extraer. Hay que mirar los efectos sobre los ecosistemas, sobre la vida futura, porque si no nos estamos pegando es un tiro en el pie. Entonces, eso no significa que uno se oponga a la industria petrolera. Yo lo que me opongo es a las malas prácticas. Y yo digo, sí, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Miremos cómo mitigamos ese problema, ¿sí? Mitigarlo es que el efecto sea mínimo. Y si hay problemas ya causados, pues vamos a remediarlo. Y es la reparación, ¿sí? Si yo cometí un error o la actividad que realicé como empresa generó un problema a terceros, pues yo lo tengo que indemnizar y yo tengo que mirar cómo resuelvo ese problema. Yo no puedo ser irresponsable. Entonces, a eso es que yo les juego. O sea, yo les juego es a las buenas prácticas. Y por eso es que en la UIS vamos a construir un observatorio para evaluar los campos petroleros. Esta va a ser una de las tesis de grado en la cual vamos a utilizar 4 estudiantes bajo mi dirección con el fin de establecer ese observatorio para evaluar las buenas prácticas de la industria petrolera y obviamente el campo que cumpla con las buenas prácticas, pues el campo se certificará y haremos un reconocimiento así como los premios Oscar o como el premio de la India Catalina. Alguna vaina nos inventaremos en la UIS para premiar los campos que tengan buenas prácticas, porque nosotros como academia tenemos esa responsabilidad también. En este momento, pues yo cuento con el apoyo del rector y del director de escuela de Calvete para proceder a hacer eso. Y, o sea, es una cosa que a mí me da satisfacción porque ha sido una lucha de 10 años y que al principio, pues, estuve solo, con muchos, digamos, contradictores, con enfrentamientos con colegas de la industria, enfrentamientos con compañeros en la misma universidad, tuve la persecución de
de una rectoría anterior, persecución del director de escuela anterior, o sea, no, pero yo he sido persistente y lo importante y satisfactorio es que el tiempo me ha dado la razón y que a medida que se investiga más, se dan cuenta de que el profesor Vanegas tenía la razón. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables y ustedes como futuros ingenieros de petróleo tienen que cuestionarse, tienen que aplicar la ética profesional, tienen que colocar en una balanza lo que van a hacer bien y los males que van a hacer también. O sea, hay que mirar, bueno, yo voy aquí por ejemplo, a extraer arenas bituminosas, que fue un proyecto que pensó implementar en el río Güejar, allá en San Juan de Arama, Ocol. Y obvio, yo tuve peleas con Ocol duras, porque yo le dije, ¿ustedes cómo van a ir a sacar aquí las arenas bituminosas del río Güejar? Primero, es un río que es turístico, ahí se acabó el turismo, ustedes van a inyectar vapor, ese vapor va a generar mucho CO2, abajo a las altas temperaturas, usted sabe, cuando le mete calor, vapor de agua al crudo pesado, abajo eso va a generar CO2, van a generar un efecto de cambio climático o gases de efecto invernadero. Además, ustedes tienen que captar el agua y se les va a venir abajo el yacimiento, el crudo se viene con todo y arena, van a generar una zona de subsidencia. Esa subsidencia va a afectar de que tienen que mover el municipio, el casco urbano de San Juan de Arama, lo tienen que llevar para otro lado. Bueno, esto es, mejor dicho, un mierdero desde el punto de vista ambiental. Hicimos una tesis de grado, yo la dirigí, vimos todos los efectos que eso iría a generar. Entonces, cuando uno pone la balanza, hermano, uno dice, eso hay que dejarlo ahí quieto, eso no lo podemos sacar porque por el momento la tecnología que tenemos no es la apropiada. El día que tengamos otra tecnología, que esa tecnología sea más amigable con el medio ambiente, que no podamos generar tantas afectaciones, pues lo hacemos. Y me enfrenté en foros con Checa y con el mismo presidente de Jocol en ese momento. Hoy el presidente de Jocol, que fue presidente de Carbocol, y a raíz de esos enfrentamientos nos mantuvimos en línea por WhatsApp, como contacto. Hoy en día somos grandes amigos y hoy él ya no es presidente de Carbocol, renunció en noviembre. Y a raíz de la pandemia, el hombre, por ejemplo, me escribe a WhatsApp y me dice, oiga, Vanegas, uno analizando todo lo que ha pasado, y por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos, en California, con un campo también que le inyectaron vapor, y que salió un artículo hace poco, no sé si se lo envía a ustedes a su WhatsApp, donde lógicamente tuvieron que cerrar ese campo por los problemas ambientales. El tipo fue el que encontró el artículo y me lo mandó y me dijo, oiga, huevón, usted tenía razón, puta, la pelea que nos dio hoy día. ¿Qué tal donde nosotros lo hubiéramos hecho, la habíamos cagado? ¿sí? Y allá es donde están las piscinas del río Güejar, está el Indio acostado, o sea, es una zona turística que se acabaría. Eso es como haberle permitido a Upecol que se metiera a Caño Cristales, el río de los 5 colores, que es el río más bonito del mundo. O sea, uno no puede ir a acabar con una riqueza, una belleza. Eso no es un patrimonio solo nuestro, es un patrimonio mundial. ¿sí? Y ir a acabar con un patrimonio mundial, el río más bonito del mundo, por ir a sacar petróleo, pues obvio, a mí no me cabe esa vaina en la cabeza, no me cabe. ¿sí? O sea, y esas son las peleas que yo doy. ¿sí? No es que uno esté poniendo a la industria petrolera, como muchos lo dicen, porque uno da una pelea por la aplicación de una tecnología en particular, entonces se le viene todo el mundo encima a decirle que es que usted está en contra de la industria. ¿sí? Entonces eso es como si uno tiene una discusión con la señora de uno, la esposa, entonces porque pelea con la señora una vez, entonces van a decir que es que odia a las mujeres. No, o sea, exageran, ¿sí? Yo, por ejemplo, sí, lo que pasa es que me he hecho notar y me he vuelto visible a nivel nacional porque como asesor del Congreso, pues he
podido llevar los problemas hasta esa vitrina que es el Congreso, montar debates de control político, audiencias públicas, meter en la pelea a congresistas como Robledo, y eso pues le da a uno visibilidad y hace que el problema, así sea puntual, muchos lo consideren, lo analicen y lo exageren, ¿sí? Como si uno fuera un problema general y dijera uno, ese marica se opone a la industria petrolera y es ingeniero de petróleo y además es profesor de la UIS, debería de la UIS no tenerlo de profesor, el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleo debería quitarle la tarjeta profesional y tal. Pero mire, el tiempo me ha dado la razón en todas las peleas. No es por uno jactarse de eso, pero yo me opuse al proyecto STAR de combustión in situ en Quifa, ¿sí? Y montamos debates con Robledo en el Congreso, escribí columnas sobre lo que iba a pasar en varios diarios como Portafolio, y no nos pararon bolas, así como la que estamos dando ahorita contra el fracking. No nos pararon bolas, lo hicieron y el fracking lo van a hacer. Y al año siguiente que hicieron el piloto del proyecto STAR, se presentó todo lo que habíamos pronosticado que iba a ocurrir, y le tocó mismo la Junta Directiva de Ecopetrol decirle a Pacífico Rubiales, a Oil Frontera N, que parar el piloto. Explotaron 2 pozos, hubo un muerto, hubo escape de gases tóxicos y hubo una mortandad de aves, hubo sismicidad, un nido sísmico, hubo sucidencia también, el suelo empezó a hundirse y la producción de crudo, cero. No, los pozos que estaban de testigos del proyecto piloto no produjeron ni un barril de petróleo. O sea, eso fue un mierdero, un completo fracaso. ¿Y qué pasó? Teníamos razón, ¿eh? Lo mismo ocurrió con la sísmica que hicieron en los Morichales, Vallariporo. Yo denuncié eso en Noticias 1, van a acabar con los Morichales, van a romperle los sellos con los explosivos, eso va a generar una mortandad de chihuiros. Me abrieron proceso disciplinario en la UIS, casi me echan, y preciso a los 2 meses de haber hecho la denuncia, vino la mortandad de más de 22.000 chihuiros. ¿Qué pasó? El profesor Vanegas otra vez tenía la razón. Entonces, cuando uno, compañero, pelea, llamémoslo entre comillas, o mejor, advierte, porque yo lo que hago es aplicar el principio de precaución que está en la Constitución, pues uno lo hace con argumentos técnicos, ¿sí? Con conocimiento de causa, basándose uno en todos los conceptos ingenieriles que tenemos, analizando lo que ha pasado en otros proyectos, o sea, utilizando las analogías. Todo eso es lo que yo hago y aplico estadísticas, ¿sí? ¿Por qué me opuse al proyecto STAR? Porque en el mundo se habían hecho 242 proyectos pilotos y solo habían funcionado 3. Entonces, cuando usted le aplica la estadística y dice de 245 proyectos han fracasado 242, pues ¿cuál es la probabilidad de fracaso? 99%. La probabilidad de éxito es muy mala. Además, uno va y mira, bueno, ¿y el fracaso en qué consistió? ¿Qué afectaciones tuvo? ¿Qué generó el proyecto? Entonces uno dice, bueno, lo que se ocurrió allá va a ocurrir aquí. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que uno puede concluir que el fracking va a generar, porque ya lo generó en todas partes donde se ha hecho fracking, es la sismicidad. En todas las partes que se ha hecho fracking se han generado nidos sísmicos. Y esos nidos sísmicos no es producto, o sí es producto, pero no es una manifestación directa del fracturamiento hidráulico como tal. O sea, no ocurre cuando se fractura la roca. El fracturamiento hidráulico, cuando se fractura la roca, la sismicidad que se genera es microsismicidad, que inclusive en la escala de Richter eso es negativo. La sismicidad se da años después de que se hace fracturamiento y es producto de la migración de los fluidos de la roca generadora a través
de las fallas naturales de cizalla, lógicamente por la interconexión de las fracturas inducidas con las fallas naturales. Y una de las cosas que tenemos en el Magdalena Medio es que las rocas generadoras son carbonatadas, así sean lutitas, son lutitas carbonatadas, y las otras pues son calizas como Tablazo y las unidades de caliza que tiene la Luna, que ya están naturalmente fracturadas. Y es que por esa fractura es que el crudo ha migrado desde las rocas generadoras hasta las rocas almacenadoras, interconectándose con las fallas naturales que hay en la zona, y son fallas de cizalla. ¿Qué significa una falla de cizalla? Es una falla abierta, son las rutas de migración, repito, y eso va a generar una migración espontánea hasta los sellos de las mismas fallas inferidas. Y esas fallas inferidas, cuando la presión hidrostática se acumule en ese punto de sello, y lógicamente la presión hidrostática supere la presión litostática, pues va a generar un nido sísmico. Un nido sísmico a 4 kilómetros de profundidad. Ojo con eso. No es lo mismo que un sismo se genere a 150 kilómetros de profundidad y a que se genere a 4 kilómetros de profundidad. Porque si yo tengo un sismo a 150 kilómetros abajo, donde se encuentra, o sea, la subducción de la placa de Nazca o la placa de Cocos o la placa Caribes bajo el escudo de la Guyana, a 150 kilómetros de profundidad, un sismo de 5 grados, pues cuando sale a superficie sale debilitado. Pero si ese mismo sismo de esa misma intensidad o de menos se genera a 4 kilómetros de profundidad, otro cuento es el que se presenta, porque obviamente es la difusión de la onda sísmica, que una cosa es que sea de cizalla y otra cosa es que sea la onda. Bueno, todo eso lo explico cuando veamos el registro sónico. Yo les explico todo lo que son las ondas transversales y las ondas de cizalla, y porque eso lo vemos en ese registro sónico. Y entonces las consecuencias son diferentes. Mire, lo que yo hablo sobre fracking está basado sobre todo en conocimientos o conceptos que uno aprende, es en esta vaina de los registros, porque son conceptos netamente físicos, ¿sí? En las cuales uno aprendiendo los conceptos para entender las herramientas, pues esos mismos conocimientos son los que lo llevan a uno a interpretar los fenómenos que se generan en la naturaleza por culpa de fracking. Y compañeros, esos conocimientos es lo que lo lleva a uno a poder predecir lo que puede suceder o por qué están sucediendo las cosas en otras latitudes donde han hecho fracking. Entonces, uno no quiere que esos mismos fenómenos se den en nuestro territorio, y mucho más en un territorio que no es apto para aplicar esas tecnologías por las condiciones geológicas que nosotros tenemos. Y si yo eso sé que va a ocurrir, y sé que va a ocurrir porque sé que va a ocurrir, y estoy seguro, y yo me quedo callado y no digo nada porque yo soy ingeniero de petróleo, yo no me voy a poner a decir eso porque entonces no hacen fracking, y si no hacen fracking entonces no hay trabajo y qué tal, compañero, yo soy cómplice, porque eso es como cuando usted ve que asesinan a otro y usted se queda callado, usted es cómplice del asesinato. Entonces, si yo sé que eso va a ocurrir, o me entero porque estuve presente en una reunión en la cual se discutió el tema y hay colegas que presumen que eso va a ocurrir, y lógicamente tienen el temor de que va a ocurrir tal cosa y se lo cuentan a uno y yo me quedo callado, y muchos lo saben y se quedan callados, ¿sí? Y si yo me quedo callado, compañero, yo soy cómplice. Yo lo que tengo es que ventilar el problema y mirar a ver cómo se mitiga o cómo se resuelve, ¿sí? Muchas de las informaciones, inclusive que yo obtengo y denuncio o doy a conocer, a mí me lo dan es colegas de la misma industria, que lógicamente ellos no se atreven a denunciar. ¿Por qué? Porque pues no quieren perder su puesto, o que la industria los vete o los estigmatice. Entonces dicen, bueno, allá está el profesor Vanegas, que ese no tiene sueldo de la industria, no depende de la industria. Lleguémosle al profesor Vanegas para que
profesor Vanegas lo divulgue. Entonces, a mí me llega mucha información, a veces anónima. Lo dicho, a mí me pasa lo que le pasa a Daniel Coronel, que ha tumbado ministros y ha denunciado muchos casos de corrupción en Colombia. Él vive en Atlanta, Estados Unidos, él no vive en Colombia. Fue columnista de Semana y ya lo sacaron por sus denuncias, porque el gobierno de Duque presionaba a Semana y lo sacaron. A mí me pasa lo mismo que él. A Daniel Coronel no es el que hace las investigaciones, a él le llega la información, ¿sí? Y él lo que hace es escribir sus columnas y obviamente denunciar. Entonces, compañeros, volviendo al tema, porque son las 11:30, entonces vemos que lógicamente va a haber en la zona invadida, el pozo está al lado derecho, el pozo, está la zona invadida en la roca permeable, y como les expliqué ayer en la tabla, hay una migración de iones negativos que son de cloro desde la zona virgen hasta la zona invadida. Lógico, cuando el lodo es menos salado que el agua de formación. ¿Sí? Esto está en inglés, pero es lo mismo que yo les he dicho en la clase de ayer. Y obvio, esa migración de cloros es lo que el registro mide a través de un voltímetro. Y eso es lo que se da, lógicamente, en milivoltios. Lo que queda en la zona virgen son cationes de sodio positivos, pero lo que mide en el pozo, el registro del electrodo, pues son los iones negativos, ¿sí? Y si ocurre al revés, lo que ayer finalizando la clase me preguntaba una de sus compañeras, ¿qué pasa cuando es al contrario? Entonces, si el lodo es más salado que el agua de formación, entonces la migración de cloros es al contrario, viceversa. De la zona invadida a la zona virgen, entonces la zona invadida queda cargada positivamente. Y por eso el registro marca positivo. Ese es el principio físico en sí. Y lógicamente, pues, bueno, aquí alguien me preguntaba por el WhatsApp interno que por esto SSP, ¿qué era? Entonces yo les explicaba ayer que este es el potencial espontáneo estático, que se considera que sería la medición. Este potencial espontáneo estático, el SSP, ¿qué es? Me preguntan aquí por el WhatsApp interno, no en el grupo, sino por el WhatsApp, que esto qué es. Cuando tengan una pregunta, háganla en el grupo o háganla aquí directamente. No les dé pena preguntar, porque a algunos les da pena preguntar directamente porque subestiman y creen que les van a hacer matoneo, que van a decir, uy, ese bruto no entendió. No. Muchas veces las preguntas de las dudas que usted tenga individualmente la tienen muchos compañeros, y la explicación pues debe ser para todos, ¿sí? No solo para la persona que pregunta, sino para todos. Y esa pregunta está muy buena, ¿sí? El por qué se toma la máxima elongación o máxima amplitud de la curva como el valor del SSP o potencial espontáneo estático, porque es la medida que se considera que el registro hubiera medido si se hubiera dejado quieto. De ahí el término estático. Estático es, si yo hubiera dejado el electrodo quieto aquí, la máxima medida que hubiera tomado sería esa que está obviamente reflejada ahí. Y se considera un valor importante para las fórmulas que vamos a utilizar, como les expliqué ayer en la tablet, para la fórmula de CW, es la concentración de sal en el agua de formación. Esa fórmula está en función de SSP. Y ese es el valor que nosotros vamos a medir en el registro. Ahora, ¿dónde se da esa condición?
ya que me hicieron esa pregunta, ¿dónde se da esa condición donde se va a medir la máxima amplitud? Requiere 3 requisitos. Deben haber 3 requisitos para que esto se dé. Uno, que la arena sea limpia, ¿sí? O sea, limpia significa que tenga buena permeabilidad, para que haya buen intercambio iónico y lógicamente se dé una buena amplitud de la curva. 2, que la formación sea espesa, o sea, suficientemente gruesa, ¿sí? Porque le permite al electrodo en su tránsito al frente de la formación estar expuesta un tiempo prolongado. Entonces tiene que ser bastante permeable, o sea, una arena limpia debe ser de buen grosor, y el tercer requisito es que esté saturada de agua. Debe estar saturada de agua, porque si tiene hidrocarburos, el hidrocarburo lógicamente atenúa la curva, o sea, la achata, ¿sí? Entonces, ¿dónde se da el potencial espontáneo estático? En una arena limpia con agua y de gran espesor. Esa sería la respuesta. Bueno, aquí estas son correlaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, vea, aquí vemos una caliza o roca carbonatada, unas láminas de arcilla. Ahorita les muestro cómo sería la forma de la curva en este tipo de rocas. Y otra cosa que nos está mostrando aquí, que lo decía en la clase anterior, como una posible aplicación del SP, es observar las zonas de discordancia. O sea, donde hay una discordancia, normalmente una falla, un fallamiento, lo que se da es un cambio en la curva, o lo que llaman la línea de las lutitas. Se cuenta que aquí viene con una línea cero de potencial espontáneo, y luego esa línea cero cambió hacia acá, ¿sí? Entonces, eso significa que esta zona aquí hay una discordancia, ¿ya? Lo otro, si hay fallas, en la zona fallada genera un pico. Vamos a ver si lo vemos más adelante. Bueno, estas son consideraciones generales que se tienen en la curva potencial. Como ya les dije, la curva tiene 2 componentes, un componente electrocinético y un componente electroquímico. Sabemos de que la presión hidrostática del lodo en el pozo pues genera en su diferencial de presión con la presión de formación. Ese diferencial hace que haya un filtrado de lodo y una zona lavada, como ya les dije, y obviamente pues genera una costra de lodo. Entonces ahí es donde está el potencial electrocinético dado por el diferencial de presión, ¿sí? Y el otro electroquímico pues es digamos un componente de contacto tipo membrana, ¿sí? Que se da lógicamente en el contacto de los 2 fluidos, el de filtrado de lodo y el agua de formación, donde en la zona lavada, o sea, la parte del contacto, el contacto entre la zona lavada y la zona virgen, es la zona intermedia. Ahí es donde se presenta el intercambio iónico, en el contacto de los 2 líquidos. Ese es el componente electroquímico que les he venido diciendo, que es lo que la herramienta realmente mide. Bueno, aquí lo que tienen en esta siguiente diapositiva, que ya les va a llegar, lo que hay en esa diapositiva es lo que yo ya les he venido repitiendo desde ayer, que debido a la salinidad del agua de formación, que generalmente es más alta, tanto los cationes de sodio como los aniones de cloro migran hacia el filtrado del lodo. El ion de sodio es comparativamente mayor y arrastra 4.5 moléculas de agua. Bueno, todo eso es una explicación más química que técnica. El cloro es más pequeño y arrastra solo 2.5 moléculas de agua, y ahí que el cloro migrará más fácilmente que los iones de sodio. El resultado es un incremento de las cargas positivas dejadas en el agua de formación, y
estas cargas restringen la migración de cloro hacia la zona lavada. Esto equivale a un flujo de corriente convencional en la dirección opuesta. Y eso es lo que mide, obviamente, el registro. Eso es lo que se llama potencial membrana. Ahora, ¿qué puede afectar el registro? La costra. Si la costra de lodo es muy gruesa, bueno, si es muy gruesa, eso significa que se filtró mucho lodo. Entre más filtrado del lodo haya, pues más costra se genera en mayor espesor. Y eso genera dos problemas para el registro. Uno, que si la zona lavada es grande, el contacto del filtrado con la zona virgen va a quedar más lejos del pozo, o sea, más profundo. Entonces, lógicamente que al registro, al electrodo, le va a quedar más complicado medir esa corriente electroquímica porque está más profundo. Si la zona lavada es grande. ¿Y cómo se refleja esa zona lavada o cómo sabe uno que la zona lavada es grande? Pues es directamente proporcional al volumen de filtrado que se generó, y ese volumen de filtrado que se generó es directamente proporcional al grosor de la costra. Eso lo saben ustedes. Entre más se filtre lodo, más costra de lodo se genera, porque lo que queda en la pared del pozo que genera la costra, pues es la fase dispersa. Son todas las arcillas que se le agregan al lodo, la bentonita, la varita, todos los componentes químicos que se le agregan al lodo van a quedar ahí, porque lo único que se filtra es la fase continua, que es el agua. Estamos hablando obviamente de lodos base agua. Y lógicamente que la membrana, llamémoslo así, la membrana o la costra de lodo, entre más gruesa sea, pues genera, digamos, una barrera para que el electrodo pueda hacer la medición de la corriente electroquímica. Entonces ese es un problema cuando la costra es muy grande o el tamaño de la zona lavada es muy grande. Uso de la curva, como ya lo vimos, y en este caso pues está, digamos, en orden de importancia. Es, por un lado, pues determinar los valores de la resistividad del agua de formación, como les dije, muy importante. La próxima semana vamos a hacer talleres, ¿sí? Haciendo cálculos de estos talleres, pero obviamente van a ser talleres, digamos, sobre el registro y cálculos manuales e interpretación visual, ¿sí? Ya más adelante vamos a hacer talleres en Excel. Todavía no vamos a hacer talleres en Excel. En Excel, cuando ya hayamos visto varias herramientas, para que valga la pena, pues los cálculos sean significativos, ¿no? Porque ponernos a hacer un taller en Excel con solo una o dos herramientas, pues no vale la pena. Bueno, el otro uso del SP es seleccionar las zonas permeables, como les dije ayer al inicio de la clase, solo cualitativamente, o sea, no cuantitativamente, ¿sí? No para calcular un valor de la permeabilidad, no, ni para comparar permeabilidades. Simplemente cualitativamente identificar qué zonas permeables y cuáles no, no más. Pero no se atrevan a utilizar correlaciones empíricas para medir permeabilidades utilizando el SP, porque esos cálculos son muy malos, o sea, no se recomienda. Sirve también para estimar el contenido de arcillas de la roca reservorio. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es esa fórmula? Desde aquí, antes de que nos vayamos, voy a mirar a ver si podemos conectar la tablet. Por aquí venga a ver como que alguien hizo una pregunta por el chat.
Disculpen, ¿alguien está escuchando? Ah, no. Sí, lo que les comenté, que yo no tengo audio en el computador. Ahora les mando el video para que ustedes lo vean. No me conecto aquí. La conexión está interrumpida. Retomo la conexión. Tengo que escanear el código. Bueno, ya creo que ahora sí. No les ha llegado todavía la imagen. Bueno, ya, creo que ya les llegó. Entonces, la fórmula para calcular el volumen de arcillas utilizando el SP, por favor escríbanla, es igual a un cociente dado por 0,5 que multiplica a 1 menos el valor que me da el registro SP sobre el SSP, de la que estábamos hablando hace ratico, y esto lo dividimos en 0,5 más el valor del SP en el punto que vamos a medir el volumen de arcilla, ¿no? Dividido en el potencial espontáneo, ¿sí? O sea, dividido en SSP. Entonces, compañeros, ojo con eso. Esta formulita es la que nosotros vamos a utilizar para calcular el volumen de arcilla usando, obviamente, el SP. Ya habíamos visto una fórmula en el gamma ray que se llama índice de gamma ray. Lo vimos en las diapositivas de Carlos Torres Berlini, que es dado por el valor del gamma ray en el punto donde se va a medir el volumen de arcilla, menos el gamma ray mínimo, que normalmente está en una zona de una arena limpia, sobre el gamma ray máximo,
menos el gamma ray mínimo. Este se llama índice de gamma ray. Y ese índice de gamma ray va a una fórmula. ¿Sí? Me indican si están viendo, si están viendo. Ese es el índice de gamma ray. Y ese índice de gamma ray va en una correlación. Entonces ya el volumen de arcilla utilizando gamma ray es una correlación que está en función del índice de gamma ray. O sea que el volumen de arcilla por gamma ray depende de una correlación. Y esa correlación depende de la edad geológica de la roca. Entonces encontramos correlaciones empíricas para el terciario, para el cretáceo, para el mesozoico. Bueno, todo eso hay muchos científicos que han hecho diferentes tipos de correlaciones, pero las han hecho, como les dije en una clase anterior, pues para otras cuencas en otros lugares del planeta. Por allá muchas correlaciones han sido hechas por rusos y lógicamente son de rocas por allá del Cáucaso y de Siberia y bueno, de las zonas o cuencas sedimentarias de Rusia, ya Mar Caspio y todo esto. Y también hay algunas correlaciones hechas en Estados Unidos, pero más para el Golfo de México y para la cuenca del Mississippi, todas las formaciones ahí. Nosotros aquí en Colombia no hemos hecho todavía correlaciones. Como les dije hasta ahora, estoy dirigiendo una tesis en la Escuela de Geología que nos cogió ahí la pandemia y nos tiene parados para construir una correlación para calcular el volumen de arcilla por gamma ray en la formación mugrosa del terciario en la cuenca del Valle Medio del Magdalena. Alcanzamos a obtener los registros por parte de Ecopetrol, pero estamos esperando que la ANH, o mejor, el Sistema Geológico Colombiano, que es los que manejan allí en Guatiguará, la Litoteca Nacional, nos facilite núcleos de la formación mugrosa de diferentes pozos estratigráficos de varios de los campos del Magdalena Medio con el fin de obtener secciones delgadas y poderlas analizar microscópicamente en el microscopio electrónico y medir en el microscopio el volumen de arcillas y cómo está presente ese volumen de arcillas para poderla correlacionar con los registros de gamma ray y poder construir la correlación. Aquí en Colombia nosotros no tenemos correlaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí en Colombia para estimar el volumen de arcillas? Asumimos que, como no tenemos correlación, asumimos el índice de gamma ray como si fuera el volumen de arcilla. A esto le decimos que es igual al volumen de arcilla por gamma ray. Lógicamente que no es cierto, ¿sí? Esto solo se cumpliría, esto se cumple, o sea, esta condición, digámoslo así, se cumple si la correlación es lineal. Si llegara a ser lineal, sí se cumple. Pero yo sé que no es lineal. Ahora, ¿eso a qué nos va a llevar? A que la estimación del volumen de arcilla por gamma ray no es buena. Siempre que hacemos talleres en clase y utilizamos registros, por ejemplo, de aquí de Colombia, tanto de los llanos como el Magdalena Medio, pues siempre ese volumen de arcilla nosotros lo hacemos por practicar, ¿no? Practicar. Pero finalmente cuando uno grafica los volúmenes de arcilla que calcula con todas las herramientas, el de gamma ray lo descarta. ¿Lo descarta por qué? Porque se aleja de los demás cálculos.
y obviamente no se tiene en cuenta para el promedio, ¿ya? Entonces, realmente lo que yo recomendaría a ustedes como futuros ingenieros, no se desgasten calculando el volumen de arcilla por gamma ray hasta tanto no tengamos una correlación para cada tipo de formación. Ojo, cada tipo de formación debe tener su correlación. Mientras no la tengamos, eso es perdido, ¿sí? No se pongan a pararle bolas a eso. Ahora, uno lo explique en clase porque es mi deber como profesor, pues explicarle las fórmulas y explicarle la metodología. Bueno, ya para terminar hoy, y nos quedan 5 minuticos, y lógicamente terminar aquí las diapositivas rápidamente, que ya los conceptos como tal están dados. Entonces ya les decía, sirve para estimar el volumen de arcilla por la fórmula que ya les di, para identificar los pasos de falla, que es donde se generan picos o discordancias, que cambian la línea del cero, la línea de las lutitas que llamamos, y para ayudar a identificar arenas drenadas, ¿sí? Este último uso no es muy bueno. Recomiendo mejor utilizar el gamma ray para identificar zonas lavadas, ¿sí? Y es correr gamma ray cuando el pozo se perforó y volverlo a correr años después cuando el pozo se vino en agua. Como les dije en la clase de gamma ray, en la zona que se vino en agua hay una acumulación de finos de arcilla ricos en uranio, y por eso se dispara el gamma ray en una zona cuyo gamma ray antes de producir la arena, de producir la zona, el gamma ray era bajo y en esa zona el gamma ray se dispara. Más o menos para que, digamos, tengan una idea de cómo lo interpreta uno eso mientras vemos los registros en hueco revestido. Les voy a mostrar, aquí. Creo que me voy para otro lado. Voy a mostrarles aquí ya para irnos. Entonces usted tiene aquí la zona, voy a poner aquí la formación, la arena productora, y estos son lutitas. Esta es la arena productora es esta, y aquí tengo el gamma ray, y él pues marcó aquí lo siguiente, ¿sí? El comportamiento típico, arena baja gamma ray. Entonces asumamos, esto es cuando el pozo se perforó. Voy a cambiar el color y voy a poner un verde más clarito. Y entonces años después, cuando el yacimiento o el campo, ya el pozo lleva mucho tiempo produciendo, vuelvo y corro el gamma ray y voy a encontrar algo así. Entonces, este es el gamma ray, llamémoslo gamma ray nuevo, ¿sí? Este es el gamma ray nuevo. Espérenme, me bajo aquí para que lo vean mejor. Entonces, este es el gamma ray nuevo. Y vemos, voy a ponerle aquí el resaltador, vemos una diferencia entre el gamma ray anterior, cuando el pozo se perforó, y el gamma ray nuevo. Entonces, ahí esta diferencia, llamémoslo así, ¿sí? Bueno, esta diferencia, vamos a agrandarle un poquito la curva. Esta zona, esta zonita aquí, esto significa que esta zona se vino en agua. Esto es lo que llaman zona lavada.
esto se vino en agua aquí. Pues aquí todavía tiene petróleo arriba, pero aquí se conificó, o sea, pudo haber ocurrido una conificación. Eso puede haberse presentado, o sea, una zona aquí de conificación. Se conificó. Entonces, lógico, ¿qué hago yo aquí? Aquí en esta zona, aquí, hago un squeeze. Un squeeze. No me alcanzan a ver allá. Un squeeze es una cementación forzada. Entonces ahí me toca meter cemento a presión para aislarlo. Lo otro que puedo hacer es, si aquí tengo el pozo, este es el pozo, si este es el pozo, entonces yo puedo aquí meter un tapón. ¿Sí? Meto un tapón ahí, perdón, más arriba. La formación, le borro aquí. Ya, ahora sí, esta es la zona invadida, entonces bajo un tapón aquí. Y obviamente, pues aquí tengo la zona productora, la zona cañoneada. Entonces, lo que hago es que yo puedo dejar un tapón mecánico, llamémoslo así, bajo un tapón mecánico y lo instalo en el pozo ahí, para aislar ¿qué? La zona lavada. Y obviamente hago un recañoneo aquí en la parte superior, o si ya está cañoneado, simplemente aíslo esta zona cañoneada de abajo con un tapón, o si no, como les dije, meto un squeeze acá, ¿sí? Y aíslo la zona lavada. Eso, ¿cómo lo observé, compañeros? Lo observo corriendo nuevamente el gamma ray, y en la zona donde el gamma ray, digamos, cambie, o se altere aquí, la zona donde el gamma ray se altere, esa es la zona lavada. Más o menos así también puede ser utilizado el SP, de la misma manera que lo hacemos con el gamma ray, pero el gamma ray, digámoslo así, el gamma ray es más preciso, más preciso. Bueno, realmente pues ya se nos acabó el tiempo de la clase. Esas son las aplicaciones más importantes que podríamos darles por hoy. Ya para la próxima clase pues vamos a hacer un taller y yo les voy a explicar en ese taller, digamos, los factores que afectan el registro como tal, que es lo que puedo mostrar en el taller, la influencia que tiene, por ejemplo, el espesor de la capa, el espesor de cada formación, qué influencia tiene en la curva, también la influencia que tiene el diámetro del pozo, como ya les dije, el valor o el volumen de invasión que se tenga, y cómo es el comportamiento de la curva en cada tipo de formación, ¿sí? O sea, en una arena limpia, en una arena sucia, o arena con arcilla, etcétera. O sea, cómo se va a comportar la curva, por ejemplo, cuando hay presencia de gas, cuando hay presencia de petróleo líquido, cuando tenemos las rocas fracturadas o rocas carbonatadas. Todo eso se lo voy a explicar en el taller, y también les voy a dar a conocer, digamos, los monogramas que les dije que les iba a conseguir para hoy. No los alcancé a escanear. Ya en la próxima clase, en el taller, vamos a usar nomogramas para cálculo de RW sin necesidad de la fórmula. Ya la fórmula, sí, cuando hagamos el taller en Excel, sí tenemos que utilizar la fórmula. Entonces, compañeros, eso es todo por hoy. Son las 12:04.
Voy ya por terminar la clase, cerrar la grabación. Entonces, compañeros.